Listo. Listo. Señor, en este Shabbat le damos gracias por tus bendiciones, porque tenido un día más de vida, llegar a este momento, porque has puesto personas maravillosas en nuestras vidas, profesores que nos permiten aprender de ti, Señor. Te damos gracias porque has tenido misericordia de nosotros, has permitido que tengamos tiempo en familia, que has permitido que lleguemos a este momento a estudiar tu palabra. Señor, te damos gracias porque estamos viviendo el Shabbat, porque tu gracia está con nosotros, Señor. Te damos gracias. Te pido que en el día de hoy ver todo lo que podamos de esta clase y que sea para tu voluntad, Yeshua. Amén. Amén. Muchas gracias, Sharian. Déjenme les comparto pantalla, chicos. Vamos a ir a la Biblia. Si recuerdan la última clase, la semana pasada, vimos Génesis capítulo 21. Y bueno, hoy nos va a tocar el 22. Déjenme nada más aquí. Voy a hacer chiquito todo esto. Ahí está, para alcanzar a ver. Listo. Ah, bien, chicos. ¿Alguien me quiere recordar qué pasó en Génesis 21? ¿Alguien que se acuerde de lo que vimos la clase pasada? ¿Alguien? Que Abraham fue a la tierra de Parán y se encontró con el rey y le quitó a su esposa y a causa de ella las mujeres del palacio no pudieron tener hijos y entonces Dios le reveló en un sueño que era esposa de Abraham, no era su hermana. Sí, eso también es correcto. Este, pasaron bastantes cosas, de hecho, en el capítulo 21, porque justamente nace Isaac, esa es una de las cosas. También sucede que Agar e Ismael son echados. Cuando vimos la clase pasada que nada más les dio comida y un odre de agua, no sé si se acuerden. Y también el pacto que hizo Abraham con Abimelech. Entonces, más o menos eso es de lo que trata el 21. Y está bien cañón el paso del tiempo, porque ya ahorita en el capítulo 22 aproximadamente, y esto es basado exclusivamente en comentarios, no es algo que venga aquí en la Biblia que diga se tenía esta edad o etcétera. Este, aquí se supone que Isaac pues ya es un hombre adulto. Entonces, pues ha pasado bastante tiempo, pero viene uno de los capítulos más importantes tanto para entender la Biblia, incluso el propósito de Yeshua, la historia de esta familia, que es cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, como viene aquí en el título. Entonces, si les parece, vamos a empezar a leer, chicos, y vamos a ir haciendo algunos comentarios, conforme vamos leyendo los versículos. Y dice el versículo 1 de Génesis 22. Todos cuadernos, todos sus Biblias, por favor, para ir anotando. Y también estar súper atentos para la actividad del final, que nos va a compartir Gina. Entonces, bueno, vamos a ello. Dice el versículo 1. Aconteció después de estas cosas, de lo que les acabo de decir, ya muchos años después, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y voy a hacer la primera pausa porque casi en cada versículo nos vamos a detener a hacer algunos comentarios. Entonces, de este primer versículo, pasa tiempo y entonces aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Y eso es lo primero en lo que me quiero detener. Y voy a hacer la pregunta, chicos, para que quien guste responder pueda dar su opinión. Ahorita vamos a construir la idea. Es, ¿por qué Dios prueba? O sea, porque aquí Dios probó a Abraham. Pero en general, chicos, ¿por qué Dios nos prueba? ¿Alguna idea? ¿Alguna opción? ¿Algo que quieran opinar? Para Mm, saber el estado de nuestra fe. Para saber el estado de nuestra fe, ese es un punto bien importante, claro que sí. Ando viendo aquí en el chat si no hay nada más. Creo que no.
Ah, pero el punto que dijo creo que fue Caleb y Josué, muy bien. Y la verdad es que incluso hay muchas citas que hablan al respecto. Por ejemplo, en Oseas, donde Dios dice que llevó a Israel al desierto para hablar a su corazón, porque esa era una prueba, lo llevó para hablar a su corazón y cosas así, pero lo podemos como generalizar o resumir en que Dios nos prueba para que nosotros mismos, nos demos cuenta de qué hay en nuestro corazón. Porque Dios nos conoce. En Samuel, por ejemplo, cuando Samuel está buscando al sucesor de Saúl, tiene una conversación con Dios y Dios le dice, yo conozco lo que hay en el corazón. Entonces, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Más bien, Dios nos pone en la prueba para que nosotros nos demos cuenta de qué es lo que hay en nuestro corazón y podamos trabajarlo. Entonces, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Abraham tenía que ver qué había en su corazón. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y a mí me gusta mucho todas estas veces en las que Dios tiene como estas conversaciones con Abraham, porque Abraham o también caso Moisés, pues son personajes que inmediatamente dijeron, heme aquí. No intentaron huir a lo mejor como Jonás o así, sino que directamente dijeron, aquí estoy, a la orden, ¿no? Entonces, no sé, creo que vale la pena mencionarlo y se me hace importante. Vamos a seguir leyendo. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Primera pregunta de este versículo, chicos. Aquí se menciona a Isaac como único hijo. ¿Se acuerdan de algún otro hijo de Abraham? ¿Esto es verdad? Ismael, Bueno, Caleb y Josué ya respondieron, Isaac había levantado la mano, pero sí, antes de Isaac ya había habido un primer hijo, que era Ismael. Entonces está muy interesante cómo aquí Dios está hablando con Abraham y le dice, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete, ¿no? Y esto lo podemos como que ver de diferentes perspectivas. La primera es que pues Ismael ya no vivía con Abraham. Entonces es probable que también, pues en ese sentido lo decía, de que era el único hijo que pues vivía con él. Pero también un punto bien interesante que podríamos ver es que si recuerdan la clase pasada que vimos, hablábamos justamente de estas dos, de la analogía que viene en Gálatas, no sé si recuerdan, de que bueno, de que una de las esposas era hija de la carne, hija de las obras, de maldición, y otra era hija del espíritu, entonces, comparando a las esposas y a los hijos, y que Ismael representaba a la carne, pero en Isaac iba a venir la promesa, la descendencia, lo espiritual, entonces, en ese sentido, también podríamos interpretar esto de que era su único hijo, como que justamente Dios, en la perspectiva divina o en el plan divino, porque este capítulo 22 y esta historia que vamos a leer en particular, este, está cargada de referencias proféticas, espirituales, de promesas bíblicas. En ese contexto, pues Dios, en cierto sentido, ya no está reconociendo las obras de la carne, sino que obras de la carne refiriéndonos a Ismael, sino que aquí nos vamos a concentrar en las obras del Espíritu, en cómo va a seguir la promesa dada a Abraham, en cómo vamos a intentar cumplir las profecías y específicamente en cómo nos vamos a alinear en esta historia con respecto a lo que Yeshua vino a cumplir. Que bueno, no es un spoiler para ustedes porque lo hemos platicado siempre, pero aquí vamos a ver muchos paralelismos de lo que vino a hacer Yeshua, que fue morir en la cruz para el perdón de los pecados de todo el mundo, con lo que está haciendo aquí Abraham e Isaac. Entonces, primer punto que me llama mucho la atención de este versículo es esto de tu único hijo Isaac, a quien amas y vete a la tierra de Moria. Y así, antes de que siga, este verbo de amas es el verbo de amor, ahavá en hebreo, pero es la primera vez que se menciona en la Torá. Y eso es algo bien interesante porque aquí Joseph habla de un principio, que existe el principio, bueno, la ley de la primera mención. Esto quiere decir que cuando en la Biblia algo se menciona por primera vez, la situación va a definir o nos va a ayudar a definir la palabra o el concepto.
Entonces, esta es la primera vez que se menciona el verbo amar, la palabra amor. Entonces, aquí vamos a aprender en esta historia acerca de la palabra amor o del concepto amor. Y eso está padrísimo, ahorita lo van a ver. Y dice, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y bueno, Moria simplemente, nada más para ustedes, significa la enseñanza de Dios. Entonces, aquí va a haber una enseñanza que Dios nos va a dar relacionada con el amor. Y pues sí, eso nos dirige inmediatamente en nuestras cabezas a Yeshua. Y dice el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, o sea, lo preparó, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y aquí hay muchos detalles. Primero que nada, chicos, y esto es algo que no es nuevo para ustedes, es algo que hemos repasado desde que estamos viendo el curso básico hace como 3 años, tal vez 4, no, como 3 años. Este, que aquí estos 2 siervos simbolizan a las 2 casas de Israel. Y simbolizan a las 2 casas de Israel porque aquí hay muchos, muchos, muchos puntos, que nos van a hacer recordar a la historia de las 2 casas. Pero para eso me tengo que ir al versículo 4. Solamente antes de eso, recuerden que también aquí cortaron leña para el holocausto, entonces vamos a tener un madero, ¿ok? Para irlo relacionando con Yeshua cada vez más. Y dice el 4, versículo 4, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Y este versículo 4 está cortitísimo, pero está bien interesante, porque habla del tercer día. Durante 3 días, chicos, porque Abraham dice, heme aquí, Dios da la instrucción, y entonces salen, pero se hacen 3 días de camino. 3 días de camino. Entonces, durante 3 días, Abraham estuvo pensando, tuvo en su cabeza a su hijo muerto. Durante 3 días, Abraham tuvo en la cabeza que Isaac iba a morir. Y entonces, de cierta forma, estamos viendo también lo que Yeshua iba a cumplir después, de que Yeshua estuvo 3 días muerto para su padre. Imagínense, qué loco, ¿no? Qué bonita relación. Y es que de hecho, justamente, y si me permiten aquí, creo que va a ser el único cambio de cita que vamos a hacer en este capítulo, porque casi todo se explica solito, pero si me acompañan, vamos rápidamente a Hebreos 11. Hebreos 11 y vamos a leer del 17 al 19. Porque dice así, por la fe Abraham, cuando fue probado, o sea, este capítulo que estamos leyendo, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Quedémonos con esos 3 versículos porque están bien poderosos. Son una explicación de lo que estamos leyendo. ¿Y qué nos quiere decir aquí? Que Abraham también tuvo nuestra fe. ¿Por qué tuvo nuestra fe? Porque también tuvo esa esperanza de la resurrección, de que Dios iba a cumplir su promesa y de que Isaac pues iba a ser el hijo de la promesa, a través del cual iba a venir toda la descendencia. Entonces, Abraham esos 3 días estuvo pensando en su hijo muerto, pero también estuvo pensando en las promesas de Dios, viendo qué había en su corazón y pensando que si Dios era quien él decía ser, pues Dios, aunque muriera Isaac, lo iba a resucitar para a través de Isaac cumplir la promesa que él hizo. Entonces, imagínense, o sea, Abraham realmente es el padre de la fe, porque justamente él fue el primero en pensar en eso, en la resurrección, en que Dios iba a revivir a su hijo para seguir a través de él la promesa. Entonces, imagínense, esto es algo que yo personalmente se los comparto, es la primera vez que lo entiendo así. La verdad, nunca había hecho esa conexión de que realmente Abraham es el padre de nuestra fe, porque él tuvo la esperanza de que Dios sí iba a permitir que su hijo muriera, pero lo iba a resucitar para a través de él seguir cumpliendo la promesa. Yo me quedé así de que, la verdad, buenísimo. Pero bueno, déjenme, me regreso a Génesis 22 para seguir leyendo. Este fue simplemente una breve pausa para explicar algo que se me hizo hermoso. Pero bueno, vuelvo a leer el 4.
Al tercer día, insisto, 3 días en que Abraham está pensando en su hijo muerto, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y este también está interesante, porque aquí Abraham está haciendo una distinción, porque no está permitiendo que los dos siervos, o sea, la casa de Israel y la casa de Judá, nosotros, el resultado de esa promesa, todos los llamados a ser Israel, a dejar el mundo, a seguir a Dios, a ser gobernados por Dios, todo este grupo, este, hizo una separación, porque nosotros no íbamos a ser parte de eso. Tenía que ser ese padre y ese hijo haciendo esa acción, haciendo ese ejercicio. Y sí, pero también dice aquí que entonces iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Haremos teshuvá, estaremos otra vez con ustedes. Y eso es algo muy bonito porque también, pues ahora en el aspecto profético, esa también es nuestra esperanza, que vuelva Yeshua y esté con nosotros. Entonces eso está muy bonito. Y dice ahora el versículo 6, sigamos leyendo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Imagínense, Isaac cargando la madera, así tal cual como Yeshua lo hizo. Como Yeshua cargó el madero, cargó la cruz, Isaac también aquí cargó las maderas con la cual iban a prender fuego para darlo en holocausto. Dice, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, hablando de Abraham. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Y aquí sí hay un simbolismo, tanto para el fuego como para el cuchillo, chicos. Y es que el fuego es la purificación. Recuerden que cuando en Hechos, perdón, en Hechos 2, todas esas personas reciben el Espíritu Santo, es como fuego, como lenguas de fuego. Entonces está bien interesante porque tal cual es lo que estamos viendo aquí, o sea, fuego que representa el espíritu, pero también vemos un cuchillo, que sabemos que la palabra de Dios es un arma de dos filos. Entonces aquí vemos que ambas cosas son necesarias, ¿no? O sea, sí tenemos al hijo cargando el madero, cargando la cruz, pero también tenemos al padre, tanto con el espíritu como con la palabra, porque sabemos que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Los dos son necesarios. La letra nos enseña en qué estamos mal, por qué merecemos morir, pero el espíritu es el que nos vivifica, porque esa palabra la transformamos se me olvidó esta palabra, en fidelidad para el perfeccionamiento continuo. Entonces, está la verdad este versículo bien cargado de puntos y simbolismos, pero bueno, ahí vamos viendo estos paralelismos entre tal cual la crucifixión con el sacrificio de Isaac. Vamos a seguir leyendo, chicos, vamos al versículo 7. Ay, nada más déjenme quito esta publicidad de pañales que me salió aquí. ¿Listo? Vamos al versículo 7 y dice así: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, en hebreo, Aví, papito, Padre mío, papá mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el fuego para el holocausto? Ese está padrísimo, ¿no? Versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Wow. Imagínense qué conversaciones. Así como cuando también en los evangelios se narra, ¿no? Que pues Yeshua iba orando, iba, eh, eh, conflictuado acerca de la situación que estaba por vivir, pues aquí también Isaac, o sea, preguntas de, oye, papá, yo veo que tenemos todo menos al que vamos a sacrificar, ¿qué está pasando? ¿No? Pero pues obviamente yo creo que también Isaac, pues se imaginaba lo que venía, ¿no? Y tanto se imaginaba lo que venía, por lo que dice el versículo 9. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Si Isaac no hubiera estado convencido de lo que iba a pasar, pues no se hubiera dejado, ¿no? Pero así como un holocausto tiene que ser perfecto, pues Isaac también lo fue y fue obediente, obediente
hasta esta muerte que iba a tener. Así tal cual como Yeshua lo hizo. Y Yeshua fue obediente hasta la muerte y hasta muerte de cruz. Entonces, tal cual, lo puso eh, en el altar sobre la leña. Bueno, digo, también aquí lo estamos hablando, pero de todos modos sí lo quiero decir como un punto claro, que aquí Abraham no fue el único obediente, porque, insisto, Abraham siempre lo tenemos como el padre de la fe, de que fue obediente hasta el final para querer matar a su hijo, pero también Isaac tuvo que poner de su parte, ¿no? Tuvo que ser obediente hasta la muerte sobre la leña, hasta la muerte de cruz, así como Yeshua, ¿no? Versículo 10, sigamos leyendo. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Insisto, la letra mata, pero el espíritu vivifica, ¿no? Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, versículo 12. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y otra vez dice tu único. Y eso está, wow. Porque sí, es lo que está pasando aquí. Y era una prueba sobre todo, insisto, para Abraham, para que Abraham viera qué era lo que había en su corazón. Y en su corazón sí había fidelidad y sobre todo la palabra que viene aquí, temor a Dios. Lo voy a marcar en azulito. Ah, no, porque me va a decir que entra a la sesión y que no sé qué. Entonces sí, tal cual. Temor de Dios al no rehusar a su único hijo. Pero y bueno, es que vuelvo a lo que les insisto que yo aprendí esta ocasión, que no solamente temor, sino que, pues fe en que Dios iba a cumplir su promesa y aunque muriera Isaac, Dios lo iba a resucitar para poder cumplir su promesa. Entonces imagínense. Pero bueno, vamos ahora al versículo 13 que dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y este también está bien interesante, porque aquí no está haciendo un cordero, el que se sacrifica, sino un carnero, un sustituto. Y podemos con eso recordar a festividades como la de Yom Kippur, donde era justo un carnero el que se mata, uno se liberaba al desierto y otro se ofrecía en holocausto, que era como un sustituto. Y aquí tal cual, o sea, es un sustituto, porque realmente, pues quien tiene que morir somos nosotros, obviamente, pero el sustituto de nosotros es Yeshua para que nosotros no muramos. Dice el versículo 14, ya vamos un poco más rápido sobre la historia. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Que Jehová proveerá, ya perdí aquí está. No les quiero decir. Miren, para que vean cómo se dice. Jehová Jireh, Dios proveerá. Que bueno, también fíjense que escuchando este estudio, preparando la clase, José Antonio menciona que no solamente es José proveerá, sino que también se puede traducir como Jehová buscará. Y buscará no en un sentido de que perdí algo, sino que buscar en el sentido de alguien que pueda ser digno de morir por el pecado de todos. Y ese está padrísimo porque lo relacionamos pues con Isaac, con Yeshua, porque sí, o sea, Dios buscará un sustituto de Isaac, que en este caso es el Cordero, pero también Dios buscará un sustituto por todos, que en este caso es Yeshua, ¿no? Dice, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y vamos a seguir leyendo, esto ya va un poquito más rápido, porque aquí, derivado de el ejemplo anterior en el que Abraham se da cuenta de que si teme a Dios, dice el 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham, bueno, por cuanto obedeciste a mi voz. Hasta ahí paro, porque ya lo siguiente, seguimos con la historia. Imagínense, aquí se extiende la promesa que Dios le hace a Abraham.
porque aquí estamos hablando de te bendeciré, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las tierras, las puertas de tus enemigos. Tu descendencia habrá bendición para todas las demás familias de la tierra. Wow, qué bonito. Por este temor de Abraham a Dios, por este temor, por esta obediencia, pues se extendió muchísimo más la promesa. Y ahora sí, vamos a seguir leyendo versículo 19. Y volvió Shub Teshuvah, volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Pequeñísima pausa, lo que les decía hace rato. Y volvió Abraham a sus dos siervos. Volvió a la casa de Judá y a la casa de Israel. Regresó, volvió a ellos juntos. Entonces, creo que merece que lo mencione de forma importante. Y vamos a seguir leyendo los últimos 4 versículos de este capítulo. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Jasó, Pildas, Hidlaf y Betuel. Y Betuel fue padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaam, a Taas y a Maaca. Bueno, y entonces ya saben que siempre hay cosas raras ahí en las genealogías, porque de repente termina la historia y te meten ahí una genealogía que como que tú dices, bueno, ¿y esto por qué necesito esta información? Bueno, es importante, porque inmediatamente después de esto viene la genealogía del hermano de Abraham. Perdón, es que me distraje aquí leyendo. ¿Por qué inmediatamente viene? Porque se menciona a alguien bien importante en esta genealogía. ¿Podrían ustedes identificar cuál es el nombre más importante de todos estos que están mencionados aquí, chicos? Betuel. Perdóname, Judith, no escuché. Betuel. Betuel, importante, tiene que ver con lugares, con Betel, pero no, en este caso no es el meollo del asunto. Chicos, ¿qué otro nombre es importante aquí? A ver, creo que mandaron algo en el chat, déjenme lo veo. Mandaron Rebeca. Correcto, Rebeca. Rebeca es la que va a ser la esposa de Isaac. Creo que de hecho viene en el siguiente capítulo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque una vez que Isaac, entre comillas o simbólicamente, da su vida, que Isaac sabemos que simboliza a Yeshua, una vez que Yeshua da su vida, que Isaac da su vida, entonces ahora sí se menciona el nacimiento de Rebeca, el nacimiento de su esposa, el nacimiento de Israel. Porque realmente el momento en el que Yeshua muere, da su vida, resucita, perdón de pecados, ahí es cuando realmente Israel nace, florece, crece, entra realmente a escena, porque a partir de ese momento, cuando ya vencimos la muerte, es cuando esas promesas de Israel, de que va a llegar a ser bendición para todas las familias de la tierra, es cuando realmente empieza, cuando realmente empieza. Entonces, claro, se necesita la muerte de Yeshua para que Israel realmente entre escena y entre siendo realmente importante. Y entonces, todavía más, cuando nos damos cuenta de que Rebeca significa ligadura, atadura, pero no en un sentido de esclavitud, sino por seducción. O sea, como atraer, ligar, de ahí viene justamente esa expresión de ligarme a alguien, ¿no? O atar a una persona, atar en seducción. Este, Importante, e interesante también porque justamente, este, Yeshua ligó a Israel, pues mediante su sacrificio, mediante esta acción que hizo, porque, pues, como llama, Yeshua, el Mesías, a todas las nuevas personas, pues a través del Evangelio de que vino, murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que nos atrae a Él. Entonces, bueno, ahí está. Otra vez más paralelismos, más explicaciones, más cositas así.
Y simplemente me gustaría terminar este capítulo, que ya, digo, ya lo terminamos de leer, pero para cerrar, digamos, la lección, recordemos la ley de la primera mención, el amor. Aquí, chicos, en este capítulo, aprendemos o nos sirve como de base para fundamentar el concepto del amor. El amor se basa en que un padre ofrezca a su hijo perfecto para salvarnos a todos los demás pecadores, que es lo que vamos a ver pues, en los evangelios, cuando Yeshua literalmente da su vida para el perdón de los pecados. En esto se basa el amor, en un padre que da la vida de su hijo para el perdón de los pecados. Entonces, ese es como eh, con lo que quiero concluir la clase del día de hoy. No sé si haya comentarios, preguntas, sugerencias, pero si me permiten voy a terminar la clase con una oración y volvemos contigo, Judith. Vamos a orar. Padre mío, Padre bendito, que moras en el cielo. Gracias, Dios, por este día, por la oportunidad que nos das de vivir en una época en la que tu palabra, el libro de tu palabra está al alcance de todos nosotros. Gracias, Dios, en serio, porque eres grande, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Bendito seas, Dios. Y te pido que hoy que escuchamos esta clase, que no hayan sido mis palabras, que haya sido tu Biblia, tu palabra escrita, hablando a nuestros corazones y haciéndonos entender, pues esta parte crucial de la historia, que es que Yeshua dio la vida por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, y no solo para eso, sino para llamarnos a una vida de perfeccionamiento en la que nos estamos preparando para tu regreso, para la eternidad contigo. Bendito seas, Dios, y te pido que por favor esto que aprendimos hoy no sea simplemente información adicional en nuestro cerebro, sino que haga tierno a nuestro corazón para que, siendo un corazón de carne, pueda recibir tus palabras, tus instrucciones, y no solo eso, sino también tu espíritu, y que hagas maravillas con nuestra vida. Bendito seas, Dios, y gracias por este espacio que ponemos en tus manos. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, eh, Amén. prácticamente esa fue la clase del día de hoy, chicos. Gracias que pusieron atención, que participaron en las poquitas preguntas que hicimos. Y bueno, regresamos contigo, Judith. Gracias. Gracias, Peter. Bueno, antes de pasar con Gina, no sé si alguien tenga alguna duda, aportación, comentario que quiera hacer sobre la clase. Y si no, le pregunto a Gina, ¿ya estás lista para la actividad o necesitas un poquito más de tiempo? Dame porfa 2 minutos y ya. Vale. Yo nada más sí tengo como, bueno, es que no sé, es una duda, Peter, pero no es Dime. lo de es que no sé relacionado al tema. ¿Qué diferencia habrá entre una prueba y una tentación? Uh, interesante pregunta. Es que me acordé porque en un verso de Santiago dice algo de cuando vean una tentación, no digan que de Dios viene la tentación, algo así, porque Dios no tienta a nadie. Entonces, Claro. eso fue como mi pregunta, de ¿qué diferencia hay entre una prueba y una tentación? Digo, igual lo voy a buscar, pero aprovechando aquí que Gina, ¿y está a tiempo? Digo, claro, es una excelente pregunta. Si quieres, también yo me puedo llevar de tarea construirla un poco más, pero por lo menos ahorita podría pensar en lo siguiente. Aclaro, es mi opinión, pero lo podemos construir un poco más para la siguiente. Ujú. Yo pensaría que una tentación se origina de nuestros propios pensamientos, bajezas, de nuestra propia carne. Ejemplo, yo soy muy dado a la gula, a comer de más, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que una tentación sería algo relacionado con mi gula, ¿no? Este, Ahora, por otro lado, una prueba, yo creo que puede ser algo que Dios directamente nos mande, que en este caso, pues, o sea, no se menciona, y voy a volver al caso de Abraham, ¿no? No se menciona que Abraham haya sido una persona idólatra de su hijo, porque también eso existe. Hay gente que deja al lado a Dios para poner como su ídolo principal o su Dios principal a su trabajo, a su esposa, a sus hijos, etcétera, pero no se menciona eso de Abraham. Simplemente esto fue una prueba, o sea, una situación que Dios permitió para ver qué había en su corazón. No es algo que haya surgido como de la carnalidad de Abraham. Entonces, yo así pienso que lo podemos diferenciar.
pero no podemos llevar de tarea con todo gusto. En resumen, diría, tentación viene de nuestra propia carnalidad y prueba viene de pues, los propósitos de Dios. Yo pienso que sí se puede diferenciar. Ok, gracias, Peter. Bueno, lo llevamos de tarea Sí, sí. para ver qué más podemos encontrar. Denme un segundo. Sí. ¿Alguien más, chicos, que tiene algún comentario? Ok, entonces, ay, esperamos, Regina. Ay, listo. Mm, mm, mm. Mientras voy a pausar la grabación.